hace 2 o 3 domingos hablamos del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Entonces ahí les explicaba cuáles son cómo, para que se analizara uno mismo y se diera cuenta si está uno listo para eso. Hoy en día casi no hay iglesias que hablen de esto. Y muchos hasta lo han quitado de sus puntos doctrinales, considerando que no hay rapto. Y lo declaran. Y aún esa es señal. Se le llama apostasía. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Yo quiero que lea la pastora Eva la palabra de Dios. Yo sé que los que estuvieron hace 8 días, sí sé que entendieron qué es el levantamiento de la iglesia y qué es la segunda venida de Cristo. Y si no, los que han venido ahorita por primera vez pueden escuchar la enseñanza ahí en YouTube, que la comparte uno de mis hijos, es el que edita los videos, las muchachas también en YouTube, y pues siempre lo comparto también en Facebook. Entonces, el levantamiento de la iglesia, realmente Jesús no pone sus pies sobre la tierra, solamente en las nubes. Por eso dice en primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Jesús nadie lo va a mirar en el levantamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Es por esa razón que como el Espíritu Santo, exactamente, el pueblo de Dios, la iglesia, nos referimos no a una denominación. Iglesia se refiere al cuerpo de Cristo, que Jesús es la cabeza y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no va a recoger una denominación, no, sino el que esté haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7:21, porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, directamente palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hiciere mi voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar en el reino de Dios. Sí, aclarando que hacer la voluntad del Padre es recibir a Cristo. El que no tenga al Hijo no tiene al Padre. Amén. El que no reciba a Cristo no tiene lo demás. Jesús Entonces, dijo, ese sí sería el requisito, por amén, llamarlo así. Amén. No es religión, pero sí tiene que tener a Cristo. Porque si no, muchas personas en su opinión dicen, yo hago cosas buenas, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie. No estamos hablando de eso. El que tenga a Cristo, por la eso, comunión con Dios a través de Cristo. Por eso dice en la continuación de Mateo 7:21, 7:22, 23, Mateo 7:22, dice, le dijo Jesús directamente, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, pero Jesús les va a contestar, no los conozco, porque necesitamos tener esa comunión con Dios todos los días, esa relación con Jesús, con el Padre, que es el que dio a su único Hijo Jesús, que vino por obra del Espíritu Santo y se dio por ti, por mí en esa cruz. Entonces es tan determinante, pueblo de Dios, que entendamos que esto no es fábula, no es leyenda. Sé que hay muchos líderes y no hablamos mal de ningún líder, sino que más bien estamos hablando solamente lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús se refirió en San Lucas capítulo 17 sobre este acontecimiento que sucedió cuando Sodoma y Gomorra, lo que Pastor Eleazar me comentó que leyera, es en Génesis 19:26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces dice, otra vez, por favor. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Miren, pueblo de Dios, hace días más directamente que me comentó y que sabíamos que íbamos a dar esta enseñanza, ¿qué pasará con los que se queden después del levantamiento de la iglesia? Me puse a pensar en este caso de la mujer de Lot, y lo dice Jesús en San Mateo 17:32. Por eso te digo, la Biblia no se contradice. Estas palabras, lo que Moisés escribió, porque Moisés escribió
los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y Jesús dice en 17, cuando dice la palabra de Dios, 17:28, 17 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y luego dice: os digo que todo el que procure salvar su vida, pero específicamente lo de la mujer de Lot, capítulo 17, versículo 17, dice la palabra de Dios. Versículo San Mateo 17, permítame, estaba en San Mateo 17, 32. Yo dije 26. San Lucas 17, 32. 17, 32 dice así la palabra de Dios: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Ahorita lo que acabamos de leer, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces yo pensé, cuando tú te acuerdas de algo, retrocedes. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué estatua de sal? Me pregunté, y no en piedra. Porque el lugar donde está Sodoma y Gomorra, donde fue destruida, todavía están los arqueólogos, comprueban cómo está ese lugar, que no hay vida ahí. Era de puro sal. O sea, es pura sal. Entonces, tú y yo, ponte a pensar, ¿qué es lo que nos hace volver hacia atrás? En cualquier área de tu vida, piensa. Y tú, pueblo de Dios que nos ves por vía de internet, acordaos de la mujer de Lot. Lo está diciendo literalmente Jesús. Entonces, tú y yo podemos decir: yo me estoy acordando que antes que era cristiano me iba así. Entonces la gente retrocede, porque hay un enemigo que se llama Satanás, que viene a robar, a matar y a destruir. Él no intenta, él va al trancazo, de volada. Entonces, gracias a Dios, porque esto es un acontecimiento que nos previene a lo que vamos a estar ahorita hablando. Sí, prácticamente Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot, haciendo referencia en la situación en que sucedió esta narración, y que lo encuentras en el libro de Génesis. Lo que sucedió es que era mucha la maldad que había en aquellos tiempos. Ustedes ya saben, el homosexualismo, lesbianismo. Entonces hubo un pueblo que clamó a Dios, gente que clamó a Dios: sí, mira, Señor, mira lo que sucede. Entonces Dios oyó la oración y mandó ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero sucedió que ahí estaba una familia, la familia de Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces, en esa familia habían agarrado ciertas costumbres. Que no eran para la gente de Dios, sino que era gente que vivía en maldad. ¿No has visto cuando tus niños de pronto andan jugando con un niño y tu niño llega con unas cosas? Le dices: ¿de dónde agarraste eso? Ya, que el amiguito, que el vecino, que etcétera. Bueno, le pasó a la familia de Lot. Pero entonces vienen los ángeles, ya saben, voy a hacerlo corto, vienen los ángeles y rescatan a la familia de Lot. Y les dijeron muy claro: no voltees atrás. Dieron las indicaciones. Entonces, venían caminando, iban hacia afuera de Sodoma y Gomorra, y ya empezaba a caer el fuego y azufre. Entonces, la mujer, al voltear, se hizo estatua de sal. Y Lot no se podía quedar ahí, aunque se hubiera quedado. La salvación es individual. Cuando habla del rapto de la iglesia, está diciendo: si tú has entendido esto, obedece al Señor ya, independiente a tu esposo o a tu esposa o a los demás. Sálvate. Y Lot tuvo que seguir caminando con sus hijas, y la esposa se quedó. Por eso Jesús está diciendo: acordaos de la mujer de Lot, porque sería muy triste
que te quedaras. Y está haciendo referencia exactamente al rapto. Al rapto. De eso está diciendo. Entonces se quedó estatua de sal. Hoy en día hace como 2 especies de círculos y ahí no hay vida. Donde estuvo Sodoma y Gomorra, ahí no hay vida. Está total, hasta el día de hoy está muerto. No hay peces, no hay vegetación, no hay nada. Está todo cubierto por agua hoy en día, pero no hay nada de vida. Nada, nada, nada. Porque tiene mucha sal y tiene mucho azufre. Entonces no hay vida ahí, donde estaba Sodoma y Gomorra. Pero esto está haciendo referencia para que así va a ser, así cuando Jesús levante a la iglesia, así va a ser el que esté listo. El que esté listo. Y quiero aclararles que en el reino de los cielos no va a ser igual que aquí, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque sí quiere uno llevarse a su esposo, su esposa, sus hijos. Pero ya en el cielo, ya con Cristo, ya no hay esposos. No va a ser, la vida no es igual que aquí. Bueno, el punto es este. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Se quedó. Se quedó. Entonces, yo aclaré que estos mensajes suenan como a intimidar o asustar, pero nada más es una realidad, es un aviso. Es un aviso. Y una de las señales, que ya va a empezar la pastora a leer varias citas de la Biblia, pero una de las señales es que había apostasía. Apostasía es cuando has recibido palabra de Dios y alguien comienza, como si yo soy pastor y comienzo en los caminos de Dios, y humillado y sirviendo a Dios, pero después por el enfriamiento espiritual y luego necesidades que tenga yo, económicas, de salud, de lo que yo fuera, entonces yo me vendo, alguien me propone algo y me vendo a eso, entonces al dinero, a la fama, a lo que fuera. ¿Y qué sucede? Entonces me desvío. Entonces me convierto en un apóstata. Sabiendo lo que es lo correcto de la palabra, lo dejo de decir. Nada más enseño lo que me conviene. Ese es un apóstata. Enseña lo que le conviene. Y entonces yo comienzo una iglesia y enseño lo que me conviene. ¿Y qué va a ser? Luego la iglesia va a ser una iglesia ¿qué? Apóstata. Y ahorita hay iglesias apóstatas. Entonces si alguien me ataca a mí de alguna otra iglesia que tenga la verdad y que yo fuera un apóstata y ustedes estuvieran en una iglesia apóstata, entonces si alguien me atacara a mí, ustedes se enojarían porque es lo mismo que yo he enseñado. Entonces ahorita hay líderes apóstatas con iglesias apóstatas y esa es una de las señales del rapto. Ahorita hay predicadores que dicen que Dios es como una prostituta, que si más dinero le das, abre las piernas. Feo. Eso es blasfemia. Blasfemia. Y hay miles, está en Florida, se llama Guillermo. Guillermo Maldonado. Entonces, yo lo oí al principio, e iba bien. Pero bueno, ahí no voy a entrar. Hay infinidad, hay otros líderes que dicen que son Jehová Junior. Que son Jehová Junior. Apostasía. Hay líderes en este caso el Cash Lunes el que dijo eso y otras cosas más payasas que ha dicho. Bueno, no son payasas. No, son blasfemias. Respeto a los payasos. Porque sencillamente para decir la palabra de Jehová es como es tan sagrado el nombre de Jehová, ni aún los mismos judíos lo podían decir, de la santidad de Dios. Entonces, ¿quién de nosotros podemos llegar a ser a la santidad de Dios? Porque Él es el único que nació por obra del Espíritu Santo. Dante Gebel, otro líder argentino que está en California, que tiene la iglesia en California y dice barbaridades también, pero iba bien, pero bueno, lo que haya sido. El hombre de una vida con propósito, no estoy criticando, es que estoy hablando realidades. Que tantos libros que ustedes todavía creo que hay libros en la librería donde dice una vida con propósito, iba bien. Ahora anda juntando el Rick Warren, se llama. Él comenzó en Colorado. No, en California.
Entonces lo que está, sacó una nueva religión. Ahora anda con el Papa y anda con el Islam y el cristianismo. Ahora hasta le hicieron un nombre Islam cristiano, algo así. Sí, pero no es me otra recuerdo. de las señales antes del levantamiento Todo de la eso iglesia. son señales. Se llama ecumenismo. El Sí. conjunto de religiones que no importa cómo tú creas, que todo está bien. No, no es cierto, porque Jesús Entonces, para los que se queden, va a haber una religión. dijo, entonces, Para los que se queden, sepan que va a haber una religión. Ahora sí no va a haber muchas, una. Pero no va a ser una religión preparada ¿para qué, Pastora Eva? por lo que es Para el adorar anticristo. al anticristo. Pastora Eva. Entonces dice, la primera que una de las señales de lo que es, una vez que la iglesia sea levantada, podemos leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, estamos ahorita, tú escuchas diferentes programas y más si la gente no tiene como base la palabra de Dios, de leerla como dice día y noche, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes. Guardar es almacenar, como tú cuando vas guardando billete en el banco. Llegan las situaciones críticas y tú tienes hecho mano, pero si no hay guardada la palabra que tenemos memorizada, la palabra, entonces es fácil que todos, esta apostasía, este conjunto de religiones te van a manipular a través de los programas que ellos están poniendo. Y vuelvo a repetir, nosotros no odiamos menos, hablamos menos, porque si uno se quiere ir con el Señor no se va a equivocar, porque el Espíritu Santo es, como dice su palabra, Él es el único que sabe, como las arras, lo que sella, como los que nos casamos, ¿verdad? Las arras que te unen, Él va a saber a quién va a levantar. Entonces, por esa razón, tenemos que estar compenetrados en la palabra de Dios. Así que va a haber una religión. Para los que se queden, va a haber una religión. Otra, ese inicuo de pecado, ese hombre de pecado, Es el anticristo. es el anticristo. Se va a levantar, va a engañar a Israel y van a firmar un tratado. En ese tratado paz. van a decir de paz. Y supuestamente por 3 años y medio va a haber paz. 3 años y medio. Ese hombre se va a expropiar de todas las cuentas bancarias. Se va a expropiar de toda la tierra. Toda va a ser de él. Todo. Entonces, para los que se queden, por eso va a ser lamentable que tanto que te esfuerces y trabajas y dejas de ir a la iglesia y no lees la Biblia y no te acercas a Dios, te lo va a sacar para el que dinero. luego te venga y te lo arrebate todo. Es el colmo. Pero cuando suceda, al que se quede, cuando suceda vas a ver que era cierto. Si nos estás escuchando, no vas a estar mirando vía internet, te vas a dar cuenta que es cierto. Entonces te va a expropiar todo. Por eso es que va a poner el microchip en la mano derecha o en la frente. Ahorita ya hay unas compañías aquí en Estados Unidos que ya en lugar de usar tarjeta ya nada más pasan y les detecta que están ahí ellos. Y hay personas como artistas que ya nada más pasan así su brazo o su mano y ahí aparecen sus cuentas. Con eso pagan, ya con su mano nada más la pasan. Primero se empezó, como hemos escuchado, de artistas muy famosos para que si los asaltaban o si los secuestraban, donde quiera que estuvieran, los encontraban. Eso empezó así. Pero en el tiempo del anticristo, ahí no va a haber que si quieres o no quieres. Entonces los que quieran escaparse... Va a expropiar todo. Entonces, para los y que es se que queden, va a haber sepan solo eso. una moneda.
Y es lo que ahorita... va a haber una moneda. Una sola moneda. Entonces, esto está aquí estipulado en la palabra de Dios, por eso sí lo llamo de emergencia, como ahorita que muchos científicos que son científicos y hacen referencia mucho a un hombre de Irán que vive aquí en Estados Unidos desde hace muchos años, y él está pronosticando que 99.99 va a suceder un megaterremoto y van a desaparecer varias ciudades así. Todas las islas. Todas las islas, lo que detectan es todo Nueva York, Los Ángeles, varias ciudades de aquí de Estados Unidos. Entonces lo que se espera es catastrófico, de veras. Y no es para meter miedo, necesitamos, como dijo Jesús en San Lucas, léanlo ustedes, San Lucas, así como hablábamos de la mujer de Lot, no les narramos de cómo, por qué sucedió que el Dios mandó a 3 ángeles y ve a Sodoma y a Gomorra, pero fue intercesión de Abraham, que era tío de Lot. Entonces lean todo el capítulo 19 de Génesis y lo van a comprender, van a entender bien la historia. Como dice una nieta, no, es que me dijiste poquito, yo quiero toda la historia. Entonces así nosotros necesitamos toda la palabra, que en vez de, si antes mirabas no sé cuánto tiempo de televisión, reduce y dale prioridad a la palabra, porque es nuestra salvación eterna o condenación eterna. Sí. Y yo no quiero ni el pastor, ni todos los que amamos a Dios, yo creo que nadie queremos que se vayan a quedar a lo terrible que porque viene. Cuando sucede el rapto, el gobierno y los científicos se van a acomodar para decir que desaparecieron, que vinieron unos extraterrestres, cosas como esas, y se los llevaron. Los ovnis. Y otros van a decir, se llevaron las obras, por los mejores aquí nos quedamos. Van a acomodarlo a mentiras, que van a acomodarlos para poder manipularlos a su manera, porque va a estar el anticristo. Y puede ser que la iglesia viva un poquito de inicio de lo que estamos diciendo. Sí. Un poquito de inicio de lo que está sucediendo, y entonces ya va abiertamente. 7 años, pero 7 años es el resultado, es el juicio de Dios de esta dispensación que está por terminar. Esos 7 años le llaman tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque los 3 años y medio, primero, en otras palabras, va a recoger todo, va a acaparar todo, y entonces a los 3 años y medio se va a manifestar que es el diablo en sí. O sea, los primeros 3 años y medio, una vez que sea levantada la iglesia, el anticristo, él va a ser pues un solo gobierno, un solo presidente de todo el mundo. Entonces, toda la gente le va a creer, porque los judíos no creyeron. ¿Qué dice en San Juan 1:11? A los judíos vino, pero los judíos no le recibieron. Pero dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces los judíos sí van a caer en la trampa, porque ellos están esperando al Mesías, no reconocieron a Jesús. Entonces el anticristo les va a conceder ese convenio de paz entre los palestinos y los árabes y los judíos. Y es cuando otra característica que se va a reedificar el tercer templo. Y si ustedes se meten a YouTube o agarran información en la internet, tienen todo trazado ya para la edificación del tercer templo. Porque el primer templo fue cuando lo construyó Salomón. Y luego el segundo templo fue con el tiempo de Jesús, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo. Así es. Una de las cosas que no va a haber cuando la iglesia, Cristo va a levantar los niños. Cristo va a levantar los niños. No va a haber niños. No va a haber niños. Pero ¿cuáles son los niños que no va a haber? Los que son verdaderamente niños. Porque mira, esto es algo muy importante, porque tenemos familia, tenemos nietos, tenemos hijos. Entonces, tú como padre y yo como padre somos responsables de saber cuándo tu niño ya brincó a no ser un niño. ¿Y cómo se da uno cuenta?
Cuando se empieza a ver la maldad en ellos, que distingue lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el niño no sabe qué es bueno y qué es malo, es niño todavía. La conciencia que hay. Cuando no sabe qué es bueno y qué es malo, realmente ese es un niño. Esos se van derechito en el rapto. Ellos. Pero aquellos niños que hacen maldades y que ya saben que están haciendo maldad, te das cuenta, tú como padre te puedes dar cuenta cuando hay maldad ya en el hijo o en la hija. Entonces, importa que conozca de Jesús. Importa que sepa de Cristo, porque una de las señales es que no va a haber niños. Se van a ser levantados los que son niños, los inocentes, van a ser levantados. Sí va a haber niños, pero niños de maldad que maldosos, se quedaron. Niños maldosos, por la edad nada más, niños porque por la mente no. En la mente va a estar fuerte. Hay muchas citas de la Biblia que quisiéramos abarcar, pastor, pero concluye, pastora. Sí, número uno de las características que podríamos llamar de una vez que sea el levantamiento es lo que dijimos, la apostasía. Apostasía es que una persona que creyó, pero se desvió. Y saben que el mismo Satanás que dice que el pecado engaña, el pecado embrutece. O sea, cuando tú te das cuenta de que alguien que empezó la vida cristiana junto contigo y tú le insistes y le dices, le insistes, no te quedes, vamos. Entonces, pero cuando ya empiezas a ver reacciones que empiezan a contradecirte, no, ¿sabes qué? Yo ya no creo nada de eso. Ahí es donde entró lo que es Satanás, el Dios de este siglo. Dios con D chica, Dios de este siglo, Satanás ciega el entendimiento. Cuando ciega el entendimiento, tú le puedes restar diciéndole repetir y repetir y bota la palabra. Entonces, cuidado, están como las de emergencia. Si nosotros estamos descuidando de orar, de leer la palabra de Dios, de estar en comunión unos con otros. Así es que ahorita hay muchos cristianos que han recibido a Cristo, pero tienen unas áreas en su vida donde no las han sometido a Cristo. Y como nadie los ha descubierto, nadie se ha dado cuenta del pecado que están haciendo, ya se acomodaron. Lo hago, voy a la iglesia, me siento bien con la gente y todo bien. Pero se están autoengañando. Esos no van a ser levantados. Entonces, eso es un autoengaño. Dicen, al cabo nadie me ve. Y alguien puede hacerlo por meses o hasta por años. Y así hay mucha gente ahorita en las iglesias. Hay mucha. Entonces, ¿cómo importa ser sinceros con Dios? Como sea, Dios lo sabe. Confesarlo ahorita a tiempo. Y arrepentirse. Pararle ya. Detenerle ya. Y ponerse a cuentas con Dios. Sí, entonces, número uno, lo que es la apostasía. O sea que va a haber confusión, que la gente, como dice en Tito 2:8, buscarán de acuerdo a sus filosofías para que les hablen conforme a sus propios deseos. Quiero hablar de la superación. Ahorita diferentes denominaciones te avientan que tú eres el campeón, que todo lo que tú traes te exaltan tu yo, pero el único que necesitamos exaltar es al gran yo soy, a Jesucristo, porque dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dice la palabra de Dios en Salmo 115, lean todo ese Salmo 115. Dice que no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre te damos a ti toda la gloria. Entonces, ahorita estamos viviendo muy fuerte la apostasía. Y número 2, lo que dijimos, que viene el anticristo, que realmente ahorita todo está siendo bien delineado y todo bien planeado para que este líder pronto aparezca. Por eso les digo, como dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora. Lean el capítulo 24 de San Mateo, se los vuelvo a recalcar, que lo leamos. San Mateo 24 dice, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero velad, que estamos dormidos, pues aún en el sueño Dios te va a mostrar, en esta área de tu vida estás medio, Dios nos va a estar
porque Dios no se equivoca. Él nos formó en el vientre de nuestras respectivas madrecitas y Él nos va a estar hablando, porque ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan 16? Que el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, pueblo de Dios, la siguiente es que el pueblo de Israel está unido ya para formar, reedificar el tercer templo. Y lo estamos viendo en las noticias, que tienen todo ya listo, nomás necesitan el permiso de la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿saben qué? Esto está bien escrito. Sí. Y otra característica es la que aumentará la maldad en todas las áreas. Dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, es una señal muy fuerte de que estábamos hablando con nuestros hijos, ¿verdad? Y nos estaban diciendo de problemas serios que escuchan por teléfono cuando la gente está hablando, que piden oración. Y este señor cristiano dijo: ¿sabes qué? Ora por mí, porque ya van varios intentos que he tenido de suicidio. ¿Por qué? Porque el enemigo, otra vez te digo, el pecado ciega, el pecado entorpece. Y Jesucristo lo advirtió: cuando ustedes vean que suceden todas estas cosas, saben que mi venida está cerca. ¿Saben? Entonces, lee San Lucas capítulo 21. Dice que cuando tú veas los terremotos, veas todo lo que se está pasando de una nación contra nación y reino contra reino, como también lo dice en San Mateo 24, gócense y alégrense, porque su redención, su salvación ya está cerca. Así es. Entonces, no es para que el pueblo de Dios, hay muchos líderes que dicen: no. El otro día le decía a un hermano: no prediquen de eso, porque la gente nomás le meten miedo, más miedo el día que se queden, le digo. Y yo voy a ser responsable. Llorando le dije: yo voy a ser responsable. Y me va a decir Jesús: tú lo sabías, ¿por qué no les dijiste? Mira ahora todos ellos ¿dónde están? Entonces prefiero ahorita que nos critiquen y nos digan que esos cristianos que levantados, muchos líderes niegan el levantamiento de la iglesia. Y yo les digo, pueblo de Dios, como dijo Jesús: velad y orad, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero dice: pero tú, siervo de Dios, si tú sabes a qué horas el ladrón viene a tu casa, ¿no vas a velar para cuando venga estés tú alerta a tiempo? Entonces, gracias a Dios. Entonces, vimos número 1, la apostasía, que lo estamos mirando ahorita, lo estamos viviendo ya. Es difícil, de veras, cuando uno le habla a la gente y le digo: ¿sabes qué? Ahorita es sencillo, estamos a punto de que se acabe la sexta dispensación. Cuando hemos ido a los hogares a estudios bíblicos, ya hemos estudiado todas las dispensaciones. Y si ustedes quieren que más estudio haya en sus casas, porque aquí tenemos los viernes y les invitamos, pueblo de Dios, que sigan viniendo. Este viernes, los anteriores 2 viernes, ha estado lleno, gloria a Dios, a recibir bendita palabra. Entonces, si tú y yo, que sabemos que está la apostasía, que el que niega la fe, apóstata, es una persona que, teniendo que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, que fue a esa cruz y murió, y que esa sangre pura la dio por ti y por mí, y después dice: no es cierto, yo hago lo que se me pega la gana. Ese es un apóstata que habiendo creído, niega. Esa es una característica. Va a suceder que cuando sea la iglesia sea levantada, ponle que se quede tu esposo y tu hijo. No, yo no lo quiera, pero se quede tu esposo y tu hijo. Entonces tu esposo, al mirar que sucedió lo que estamos ahorita hablando, pues va a creer. Entonces va a querer servir a Dios, se va a arrepentir y va a servir a Dios. Pero para ese tiempo el anticristo va a estar, el sistema del anticristo va a estar reinando ya.
Entonces, todas las personas para poder hacer una transacción tienen que decir que el anticristo es su Dios. Y estar marcados. Y renegar y blasfemar contra Cristo. Entonces, nada más blasfemas contra Cristo y dices que el anticristo es tu Señor. Entonces ya puedes hacer transacciones, puedes seguir viviendo normalmente. Pero aquella persona que diga, no, yo no me dejo marcar, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque ya sé que lo que decía la Biblia y ni modo me quedé. Entonces el Hijo te va a descubrir a ti. El Hijo va a descubrir, porque el Hijo va a hacer aquello, entonces el Hijo va a entregar al papá. O viceversa, el Padre va a entregar al Hijo. Los va a descubrir. Así lo dijo Jesús. Aquellos que sepan que sucedió el rapto, entonces si no, pues ya miré que sí es, Que pues sí lo que era me cierto. cueste, pero no voy a aceptar esto. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo, yo no voy a renegar contra Cristo. Entonces los que te conocen te van a reportar, en otras palabras. Así como ahorita de pronto compañías de negocios que de pronto les conviene y reportan a personas que no tienen documentos por no pagar o por lo que fuera. Bueno, exactamente muy parecido a eso va a suceder, que sabiendo que tú lees la Biblia a escondidas, si todavía hay Biblias, si lees la Biblia a escondidas, entonces te van a reportar. Entonces te va a costar la vida. Gente quemada, gente decapitada. Eso es lo que para los que se quedan va a costar la vida cristiana. Hoy nada más lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca y comienzas a hacer lo que dice aquí. Suena como oferta, como lo acabo de decir, realmente pero no lo es. La dispensación de la gracia que Dios se dio, que Dios envió a su único Hijo Jesús, y es por gracia. O sea, es hermoso ahorita el momento en que la gente dice, sí me determino. ¿Sabe qué día escuché a una de las hermanas que se van a bautizar? Dijo, es que sí, yo pastora, yo determiné, yo ya le pedí permiso a mi esposo, dijo, y él pues no quiere, pero yo y mi familia vamos a seguir. Él no quiere bautizarse. Él no quiere bautizarse todavía, pero ¿sabes qué? Le dije, tu testimonio va a hablar más que tus palabras, porque dice Jesús en San Mateo 5, que ustedes son la luz, para que cuando vean la luz de ustedes, de Dios en ustedes, van a glorificar, van a exaltar el nombre de Jesús esas personas. Tenemos muchos testimonios y el testimonio más específico que ya he dicho fue lo de mi mamá, que duró 30 años, casi 31 años, y mi papá vivió una vida de 7 años en vida cristiana y lloraba porque era un hombre de temperamento colérico, pero él abrazó la palabra de Dios después de más de 31 años oyendo, pero alcanzó, decidió. Entonces en ti está. Dijimos entonces, número 1, pastor, las cosas que van a pasar después del levantamiento, es la apostasía, negar la fe del Hijo de Dios. Ya empezó, pero va a ser más manifiesta. Y la otra es que se van a unir todas las religiones del mundo en una, y es el ecumenismo, esa es la palabra correcta, la reunión de todas las religiones del mundo. Sí, ahorita están usando otra palabra, pero es el ecumenismo. Y la número 3 que podríamos decir es lo que dice que Israel ya está todo para la reconstrucción del tercer templo. Y la 4 que dijimos que la maldad se iba a multiplicar, la maldad. Falta más. Más. Y dice que otra característica, que Israel, que se va a proclamar la paz mundial, la cual, o sea, la paz mundial, sí la oyen, ¿verdad? Paz y seguridad. Todo mundo, exactamente lo que dice aquí la palabra de Dios. Por 3 años y medio nada más. Exactamente, literalmente, aquí dice la Biblia que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer cuando está ya para dar a luz. Entonces, esa otra característica, y
pues que Israel va a firmar un contrato, un pacto de paz con el anticristo. En medio de eso va a haber, no hemos tocado lo que va a suceder con el planeta Tierra. Exacto, antes. No alcanzamos a abarcar todo, pero nomás como referencia, va a afectar el planeta. Va a haber unos meteoritos o meteoritos grandes que van a mover la Tierra, prácticamente van a despedazarla. Entonces, la Tierra se va a mover de su eje, el clima no va a ser este clima que conocemos, así que si te quejas por el calor y el frío, allá va a ser peor. El sol no va a dar su resplandor como hoy lo conocemos, entonces va a ser desastroso. Las islas no va a haber islas, entonces partes de continentes hasta van a desaparecer. Entonces América Latina y el norte van a separarse. Muchas cosas van a suceder. Entonces eso va a afectar para que no haya los árboles y avienten el oxígeno que están aventando hoy en día. Va a ser desastroso. No va a ser un paraíso. No, todo Recuerden lo que viene es desastroso. Estos 2000 años y algo que llevamos es la dispensación más larga de la gracia. Entonces Señor. los 7 años son parte del juicio de esa gracia. Luego después va a haber una dispensación más, pero ahorita no vamos a entrar ahí. Pero durante ese tiempo de esos 7 años es donde se van a levantar los 144,000 que dicen. También es pero otra van a ser los característica. judíos. Es para los judíos, no es para todas las naciones. Si nomás ese número, ya somos mucho más cristianos que ese número. Pero bueno, va a haber en la pura naturaleza, va a haber desastre. Así, si tú cuentas con tu tierra, pues a lo mejor no va a haber tierra. Que tú crees que tu oxígeno, a lo mejor vas a tener que querer comprar el oxígeno. ¿Y cómo? Porque va a haber una sola moneda. O sea, va a ser algo desastroso y todavía no es el infierno, ¿eh? No estamos hablando de infierno. Entonces, ¿qué en el caso de aquellas mujeres que estén embarazadas? Por eso dice Jesús que es ya después del levantamiento de la iglesia. Oren para que no sea que cuando las mujeres están encintas o que están embarazadas o que no sea en día de reposo, lo que los judíos guardan los sábados. Entonces, es muy importante. Yo sé que hay más características. Yo creo que vamos a seguir a la siguiente parte 2. Sí, pero lo que yo quiero decirle, y es que para los que no saben, me afecté de mis ojos desde la semana pasada. El domingo pasado no los miré, nomás los sentí. No los miré a nadie. Así que si no saludé a alguien o dejé con la mano extendida, no los miré. Nomás sentía casi sus corazones prácticamente. Y gracias por aquellos hermanos que me ayudaron para conseguir más Biblias, ¿sí? Como el esposo de la hermana Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y porque lo tenía ahí cerquitas. Gracias a Dios por ello. Pero lo que les digo es esto. A mí me urge, ya empecé a mirar, pero voy a listarles una lista de todo lo que estamos hablando, porque mi función ahorita en este tiempo es equiparlos a ustedes con lo que está sucediendo. Amén. A ustedes yo no les había predicado por tanto tiempo de esto, ¿verdad que no? Ustedes son testigos, ustedes vinieron a Cristo, les hablamos de salvación y de los problemas que se viven para salir de los problemas, pero está muy fuerte lo que está sucediendo y ustedes necesitan saber, y es mi responsabilidad decírselos, que si hay una iglesia que no lo predica o se burlan del rapto, no me importa. Eso no influye, pero ustedes sí deben de saber, porque mi expectativa en esta iglesia local es que al estar ustedes en comunión con Dios y al estar la unidad que se está creando en este pueblo, en esta iglesia local, entonces mi expectativa como pastores es que muy pronto vaya a venir aquellas personas que tú creías que no iban a recibir a Cristo, que andaban de malvados, de canijos por ahí, de haciendo maldad y media. Dicen, no hombre, ¿cuándo va a ir a una iglesia? Como muchos dicen, ni vuelta. Te vas a sorprender
que esté en una iglesia Amén. sirviendo a Dios. Amén. Eso va a suceder muy Amén, en el pronto. nombre de Jesús. Entonces mi expectativa de esta iglesia es ayudar a aquellos que van a llegar. Amén. Así como a ti se te enseñó que es un capítulo, un versículo de la Biblia y que no te metas en religiones, pero métete a la Biblia. Ahora a ustedes, iglesia, les va a tocar a lo que van a venir. Porque una de las cosas, antes que el Señor levante a su iglesia, muchos van a recibir a Cristo. Va a abarcar los más que se puedan, para que me entiendan, los más que se puedan. Pero influye que tú y yo hagamos esa decisión para que otros no se vayan a quedar y no se vayan a ir al infierno. Así Importa es. mucho Porque tu en esta decisión. dispensación de la gracia que está por terminar, el plan de Dios es que el ser humano, ya en la otra va a ser algo diferente, pero ahorita te toca a ti, iglesia. Yo soy parte de la iglesia, le toca a la iglesia cumplir esa función. Y en la iglesia local, yo estoy diciendo, hermano, si hay que crecer, crece. Crece. A mí me ha ayudado bastante salir en las mañanas y en las tardes a regar un zacate que estaba muriéndose ahí en la casa. ¿Por qué? No puedo hacer lo que crezca. Lo único que puedo nutrirlo y ponerle lo que necesita. Y gracias a Dios está creciendo, pero estaba casi muerto. Entonces a mí me ayuda porque me llega como la desesperación, como diciendo, ¿por qué no entiende este hermano? ¿Por qué no entiende esta hermana? ¿Por qué? Y no, yo no puedo hacer nada. Es regar la palabra. Nada más riega la palabra, extiende la palabra, da la palabra. Y cada quien que vaya creciendo. Ahora, y les agradezco, iglesia, le agradezco a Dios que ustedes están siendo obedientes a estar en los estudios bíblicos, en donde se necesita apoyar. Y el Señor está tratando con nosotros de una manera maravillosa. No es ninguna casualidad que estemos aquí. Aquí hay un hermano que es de la iglesia en la mañana. ¿Puede levantar su mano, hermano? Amén. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, poquitos días que tenemos de tratar al pastor y a algunos hermanos de esta iglesia en la mañana, pues es Dios. Nada más les digo, es Dios haciendo esto. Y en la etapa que ustedes están viviendo junto conmigo como iglesia, mi expectativa es que corregirnos, apoyarnos, perfectos no somos, pero es apoyarnos y prepararnos para recibir a esa gente que el Señor va a traer. Que el Señor va a traer. Y es curioso, a como son los papás, son los hijos. No debería ser, pero eso sucede. A como sea la iglesia, los que van a venir se van a hacer a nuestro modo. Si nosotros estamos a tiempo en los servicios. En Proverbios dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si nos apoyamos, si nos cubrimos las espaldas, entonces los que lleguen así lo van a hacer. Y es más fácil con el ejemplo que con lo que enseñamos. Amén. Es más fácil el ejemplo. Y vamos a orar este momento. Si el Señor ha hablado a tu vida, amén. La verdad yo los quiero mucho. Los queremos mucho. Y yo no quisiera que ni uno se nos quedara atrás. Y yo te invito, pero que no sirvas al Señor por miedo. El Señor quiere que pues, de corazón tú lo hagas. No de miedo, sino de corazón, de voluntad. Es lo que el Señor te manda. Así que si el Señor ha hablado estos domingos a tu vida o ahora te ha hablado, pues entonces entrégale aquello que estorba. Y si no sabes cómo, nada más preséntaselo, díceselo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y a encomendarnos al Señor. Padre poderoso, en este momento, Señor, estamos delante de ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres misericordioso y sabemos que eres un Dios compasivo. Padre, sé que tú conoces cada etapa de la vida de mis hermanos y por las situaciones como crecieron, los sinsabores de la vida que han tenido y también los triunfos que han tenido. Esas veces que han estado solos, esas veces que han tenido que tomar decisiones que no saben más qué hacer, que se encuentran entre la espada y la pared. Pero ellos en su corazón han querido hacer lo más mejor posible, pero no han sabido cómo.
Señor, en este momento, Padre, aquella área de la vida donde se está batallando, la entregamos a ti, Señor. Y te pedimos perdón a aquellas cosas que sabemos que no es de tu agrado. Y nos comprometemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Nos comprometemos, Señor, buscar no fallar nunca más, Señor. Sabemos que humanamente somos imperfectos y es difícil sostener la palabra, pero confiamos en ti, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos guías a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, que tú nos has traído de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de diferentes circunstancias, de diferente cultura, de diferentes ideas. Y nos has venido a formar parte, que vengamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Permítenos cumplir tu voluntad, Señor, para que sea tu nombre enaltecido, Señor. Y así se cumple también el propósito en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada una de estas familias aquí representadas. Te doy la honra y te doy la gloria. Amén. Amén.